En el número 2, Venezuela. Se desató la intimidación. Este jueves, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, denunció la presencia de miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía del país sudamericano cerca de su casa. Según dijo, porque preguntaban por su esposa, pero Guaidó aseguró que no intimidarán a su familia, al tiempo que agradeció la rápida reacción de ciudadanos, diputados diplomáticos y periodistas que se desplazaron rápidamente al lugar. Ante la posibilidad de una inminente detención, abogados de Juan Guaidó pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que amplíe las medidas cautelares para su defendido. El gobierno de Estados Unidos expresó una gran preocupación ante la noticia. Un alto funcionario estadounidense dijo que las intimidaciones a Guaidó tendrían consecuencias. Desde la policía venezolana negaron los hechos. Y en el número 1, Juan Guaidó ganando terreno. Guaidó gana legitimidad en la esfera internacional. El Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Y es el primer organismo europeo que lo hace tras comprobar que Nicolás Maduro no tiene intención de convocar a elecciones. La resolución fue aprobada por amplia mayoría y recoge que el plan de gobierno de Juan Guaidó cuenta con el apoyo absoluto de la institución. La Eurocámara pidió a los Estados miembros y a la Comisión Europea hacer lo propio y reconocer a Guaidó. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConClubVenezuela-31. Recuerden que recibo todos sus comentarios. A mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Y ante la censura en Venezuela a esta cadena, vea CNN en español en cnnespañol.com/en vivo y también por YouTube. La dirección es youtube.com/CNN. El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela de conformidad con la Constitución del país, según lo establecido en su artículo 233. Y así quedó recogido en una resolución aprobada por la mayoría de los eurodiputados. La Eurocámara es la primera institución europea que reconoce la legitimidad de Guaidó, por lo que sienta un precedente, ya que todavía la postura de la Unión no es uniforme. El Parlamento Europeo también apoyó a la Asamblea Nacional como el único órgano democrático legítimo de Venezuela, señalando que deben restablecerse y respetarse las competencias del organismo. Ampliamos esta información con Vera Cataño, quien nos envió el siguiente informe desde Madrid. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Después de días de debate sobre la posición de la Unión Europea ante la situación de Venezuela, el Parlamento se convertía este jueves en la primera institución europea en reconocer formalmente a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. El Parlamento Europeo también condenó la detención de un equipo de la agencia EFE en Caracas, un rechazo que compartió públicamente la alta representante de la Unión Europea en política exterior, quien fue preguntada sobre el tema por una periodista precisamente de EFE. Nos solidarizamos con nuestros compañeros. La Unión Europea apoya y solicita de forma clara la libertad de cualquier periodista que sea detenido. La propia agencia de noticias española informó este jueves sobre una concentración de trabajadores de EFE en las puertas de su sede central en Madrid para mostrar su apoyo a los integrantes del equipo detenidos en Venezuela. El gobierno español exigió su inmediata puesta en libertad a las autoridades venezolanas en un comunicado difundido este jueves. Por otro lado, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, participó este jueves en un desayuno informativo en la capital española. CNN le preguntó por su opinión sobre la postura del gobierno de Pedro Sánchez respecto a Venezuela y esto nos respondió. Él ha sido solidario y ha dicho el fin de semana que Maduro es un tirano. Creo que estamos a pasitos de que en la Moncloa también se reconozca a Guaidó como presidente legítimo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio el pasado sábado un plazo de 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela. En caso contrario, adelantó Sánchez, reconocería a Juan Guaidó como presidente interino legítimo. Vera Cataño, CNN, Madrid. La intimidación en Venezuela ha llegado acompañada de la censura. Por eso el Parlamento Europeo pidió la liberación de todos los periodistas detenidos. Esta vez
Ni siquiera los comunicadores internacionales quedaron al margen. Como ya mencionaba Vera Cataño, 3 corresponsales de la agencia EFE fueron detenidos por el servicio de inteligencia y ya fueron liberados. Los funcionarios que los retuvieron les pidieron disculpas y les dijeron que se trataba de un error. Las acreditaciones de los periodistas no fueron gestionadas, pero al llegar al país informaron a los oficiales de migración y del servicio de inteligencia que iban a trabajar y les permitieron la entrada. El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó de inaudito el que periodistas trabajen sin los requisitos que, según él, exige la ley, pero les darían las acreditaciones y, lo que es más importante, se las darían a tiempo. Por experiencia personal les puedo decir que muy probablemente la respuesta es negativa y, como ya le adelantaba, la postura de la Unión Europea respecto a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado del país todavía no es uniforme. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció la creación de un grupo de contacto entre la Unión Europea, países europeos y también países latinoamericanos para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Y para eso da un plazo de 90 días, 3 meses. La primera reunión del grupo se celebrará la próxima semana y todavía está por definirse la totalidad de los integrantes. De momento se sabe que del lado latinoamericano participarán Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Mogherini quiso dejar claro que no se trata de un proceso de mediación ni de un diálogo formal. Es muy importante aclarar eso. Y desde el Europarlamento piden que nadie se equivoque, porque esos 90 días, aseguran, no son un plazo para dar oxígeno a Maduro. Lo hablamos con una de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Beatriz Becerra, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, desde Bruselas. Bienvenida a Conclusiones, diputada. Gracias por estar con nosotros, sobre todo considerando que donde usted está ya es de madrugada, bueno, prácticamente la mañana del viernes, así que le agradezco doblemente el que esté con nosotros. Diputada, me llama la atención que la resolución nace como iniciativa del Partido Popular Europeo, pero luego se le unen los socialistas, al igual que los liberales y hasta los conservadores reformistas. ¿Es esta resolución quizá uno de los asuntos de mayor consenso en los últimos años para el Parlamento Europeo? Bienvenida. Buenas noches, Rafael. Un saludo desde Bruselas. Bueno, esta resolución lo que recoge de alguna forma es ese acuerdo que se ha ido produciendo a lo largo de muchos años. La resolución de ayer la presenta el Grupo Popular, pero tengo que decir que desde el origen está planteada desde mi grupo, también desde el Grupo Liberal. Y así ha sido desde hace mucho tiempo en las 8 resoluciones previas que ha habido a lo largo de esta legislatura. El que el Grupo Conservador, el ECR, y por supuesto los socialistas se hayan unido ha sido algo que ya ha sido una constante a lo largo de las últimas resoluciones, dado que se ha ido constatando a lo largo de todo este tiempo que ninguna de las situaciones en torno a la dictadura de Nicolás Maduro había ninguna mejora en las previas. Por lo tanto, lo que sí quiero remarcar es que esta resolución marca una fecha histórica, no solamente por ese nivel de consenso, que obviamente era necesario y es muy valorable, sino por el contenido. Porque para los venezolanos significa el reconocimiento de los 500 millones de europeos que somos los europeos, sí. Los diputados europeos representamos a todos ellos. Diputada, la primera crítica ya surgió sobre lo que está sucediendo. Hay muchos en Venezuela que dicen que el hecho de no tanto la resolución, sino la creación de este grupo de contacto que propone la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es como darle oxígeno al régimen de Maduro, es decir, darle 90 días para que una vez más se alargue el asunto, pueda seguir en el poder y no cambie en nada la situación en Venezuela. ¿Qué opinión le merece sobre quienes piensan de esta forma, diputada? A mí me interesa mucho aclarar esta cuestión y le agradezco la oportunidad, porque es muy importante que en esta circunstancia en la que nos encontramos, en este momento clave que vive Venezuela y el mundo, por lo tanto, estén muy claras las cosas. La propuesta de este grupo de contacto viene de hace meses. Es algo que se introdujo de manera colateral y sin demasiado entusiasmo, concretamente por parte del gobierno español en uno de los consejos de exteriores que hubo en Bruselas hace
creo que fue a finales de octubre, o en el entorno de octubre. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas cosas llevan su trámite y entonces siguen en la agenda hasta que se resuelven. Por eso, precisamente, lo hemos incorporado en la resolución del Parlamento Europeo para ponerla en el contexto y con el criterio que tiene que tener. Por lo tanto, ese grupo de contacto ahora puede tener más sentido porque ya hemos definido quién es el contacto, porque la primera institución de la Unión Europea, que es el Parlamento, establece que el contacto en Venezuela es su presidente encargado, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, como hemos refrendado. Y por otro lado, el asunto es que... sí. Sí, si me permite, el asunto es que estamos hablando ahora de dos plazos, ¿no? Estamos hablando de 8 días que habían puesto un grupo de países europeos, entre los que se encuentran Francia y España, y ahora está este otro plazo. Obviamente, y usted lo dice muy bien, son por razones diferentes, pero aquí lo que preocupa es el tiempo y el modo, diputada. Sí. Bueno, ahora le iba a explicar lo del plazo. Ese grupo de contacto que ha llevado esa evolución y que ayer en esa reunión informal de exteriores que había, lo que ha hecho es concretarse, aunque todavía no se sabe ni quién lo forma, porque faltan miembros, lo que sí se ha marcado es un plazo temporal para funcionar. Es decir, lo que se pretende es que la semana que viene, a nivel ministerial, se reúnan esos miembros que han mostrado su voluntad de estar ahí y tengan un marco máximo de 3 meses para que se compruebe si sirve para algo o no. No es que el reloj se detenga. Esto no significa que se pare nada de todo lo demás. Y, de hecho, las declaraciones de ayer de la señora Mogherini explican muy claramente que serán los Estados miembros los que, ejerciendo su competencia, su soberanía, a partir de probablemente del lunes, ya hagan los reconocimientos que correspondan, dado que ellos mismos, por su lado, también establecieron unos plazos que no ha marcado la Unión Europea. Por lo tanto, los reconocimientos nación a nación se producirán muy probablemente y en gran número a partir del lunes. Esto del grupo de contacto y su plazo no es ningún reloj ni es nada que pare nada. Ese grupo de contacto funcionará de una manera más o menos eficaz. Ya veremos cuánto ayuda a la convocatoria de elecciones, porque esa es la finalidad, y no hay plazo ninguno que se refiera a los venezolanos. Es una cosa absolutamente interna. Sí, valga la aclaración, valga la aclaración. Vamos a la votación sobre la resolución, diputada. 439 a favor, 104 en contra, 88 abstenciones. El resultado final. Esto nos indica que hubo apoyo bastante considerable, bastante fuerte, pero no todos están convencidos, diputada. Todavía hay muchas voces que están en contra de reconocer a Guaidó en la Unión Europea. ¿Quiénes son, diputada, y cuáles son sus razones? Bueno, este número de diputados que están en contra de todo lo que se refiere a Venezuela, de hablar cualquier cuestión relacionada con Venezuela, porque no quieren escuchar ni quieren hablar, es curioso porque aunan los dos extremos de la Cámara. Es decir, votaron igual, votaron en contra, tanto los diputados que son del partido de Pablo Iglesias, de Podemos o de Izquierda Unida, como el Frente Nacional de Marine Le Pen. Y luego también hay diputados, por ejemplo, en el caso de españoles independentistas, que fueron los que votaron en contra. Yo entiendo que es un reconocimiento a ese apoyo de Maduro, a ese proceso secesionista, que es también ilegítimo. Ahora, la Unión Europea como bloque, diputada, ¿piensa usted que es solo cuestión de tiempo para que se dé el reconocimiento final de Guaidó como presidente interino en Venezuela, o todavía hay demasiados desacuerdos para que esto se dé en un tiempo no muy lejano? Yo creo que las propias circunstancias y la ventana de oportunidad histórica que hay para esta transición que Venezuela tiene la oportunidad de hacer, que va además de ley a ley, absolutamente pegada al mandato constitucional, va a tener un nivel de apoyo mayoritario dentro de los países de la Unión Europea. Y sí es cierto que ya sabemos por esas discusiones y esos debates que ha habido dentro del Consejo, que hay países que tienen problemas en ese reconocimiento porque tienen a su vez problemas internos con su propia calidad democrática en los gobiernos que ahora mismo están al frente. Y estamos hablando básicamente de 2 países, sobre todo Italia y Grecia. Hasta donde usted sabe, diputada, ¿hubo algún tipo de contacto o acercamiento con Nicolás Maduro, con los chavistas quizás, antes de que se emitiera la declaración de la Eurocámara sobre Guaidó? De la Eurocámara no.
en absoluto. A ver, Nicolás Maduro está en estado de desconocimiento por parte de la Unión Europea. La señora Mogherini lo repitió ayer. El resultado de las elecciones, porque las propias elecciones de mayo fueron fraudulentas, está desconocido. Por lo tanto, Nicolás Maduro hoy por hoy no tiene otro estatus que el de usurpador. Por lo tanto, ya no nos dirigimos a él porque no tiene entidad ni interlocución. Nuestro interlocutor es el único legítimo, es la Asamblea Nacional, y desde ayer reconocido también Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y, por tanto, presidente encargado de Venezuela. Es muy importante señalar esto, que ya desde la última declaración única, de posición única de la Unión Europea que hizo la señora Mogherini, ya no aparece el nombre de Nicolás Maduro, no existe como interlocutor. Y ese desconocimiento, de facto, creo que tiene un mensaje, sobre todo diplomático, de enorme importancia. Pero todavía tiene control sobre las instituciones, diputada, y tendría que haber algún proceso de salida, aunque no sea reconocido, ¿correcto? Nos quedan 30 segundos. Así es. Correcto. Es muy importante recordar que tenemos encima de la mesa todas las posibilidades, y ayer también quiero señalar que la señora Mogherini lo recordó, tanto la extensión de las sanciones en número de personas y en tipología de esas sanciones, y quiero recordar otra cosa muy importante también, que estamos con la ayuda humanitaria dispuesta para ser entregada ahora que ese canal parece que va a poder ser abierto con el gobierno de transición de Juan Guaidó. Como le decía al principio, doble mi agradecimiento por estar con nosotros cuando son ya las 4 de la mañana con 18 minutos en Bélgica. Gracias, Beatriz Becerra, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, desde Bruselas, como decía. Vamos a la pausa y al volver, Maduro, ¿capaz de irse por las buenas? ¿Qué opciones tendría y qué país lo recibiría? Qué Guerrero llega con información fresca del gobierno estadounidense. Y también Juan Guaidó presenta su plan para cambiar a Venezuela. ¿Qué incluye? El economista José Toro Hardy, quien participó en el panel petrolero este jueves, nos explica más al volver aquí a Conclusiones. Se me ve su... Sino que necesita la compañía de un ser humano. Es como un robot. Gracias por seguir con nosotros aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Nicolás Maduro está bajo presión. Estados Unidos, país que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ha dejado en claro que todas las opciones están sobre la mesa para sacarlo del poder. Esto incluye sanciones diplomáticas, económicas y sí, incluso acciones militares. Sin embargo, reiteran que abogan por una solución pacífica y por ello estarían conversando con algunos gobiernos sobre la posibilidad de recibir a Maduro en carácter de exiliado una vez abandone el cargo. Maduro ha dicho que se queda como presidente hasta el 2025, pero si llegara a renunciar, ¿qué opciones tendría? Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con más detalles. Kay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, adelante. Hola Rafael, buenas noches. Pues no hay duda de que Nicolás Maduro está presionado. Las protestas antigobiernos han sido reactivadas. El dirigente opositor Juan Guaidó ha sido reconocido por 20 países como presidente encargado y hoy el Parlamento Europeo también le dio su respaldo. Además, Estados Unidos parece estar comprometido a hacer lo que sea necesario para acabar con el régimen de Maduro. Donald Trump ha dicho, por ejemplo, que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo esa acción militar que mencionabas. Sin embargo, esto sería la última medida para Trump. Primero, nos dicen que están agotando varias acciones diplomáticas. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, este jueves un funcionario del gobierno estadounidense dijo a CNN que Estados Unidos está dispuesto a negociar con varios países para que reciban a Nicolás Maduro como exiliado a cambio de abandonar el poder pacíficamente. Maduro ha dicho que no va a abandonar la presidencia hasta el 2025 y asegura que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero si Maduro llegara a abandonar el poder por la vía del exilio garantizado, nos preguntamos ¿qué país podría recibirlo? Inmediatamente pensamos en los aliados, Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, por ejemplo, pero varios analistas consultados por CNN dicen que eso no es un hecho y que estos países prefieren concentrar sus esfuerzos en mantener a Maduro en el poder y explican el porqué.
China es el acreedor más importante de Venezuela. Según datos del Inter-American Dialogue, le otorgó 17 préstamos por más de 62.000 millones de dólares a Venezuela. Además, entre 2005 y 2015, compañías chinas invirtieron más de 19.000 millones de dólares en el país. Por eso, la relación con Maduro es mayormente económica y si Maduro deja el poder, habría incertidumbre sobre quién pagará esta deuda a China, sobre todo al considerar que un nuevo gobierno tendría como prioridad paliar la crisis humanitaria antes de hacer pago a sus acreedores. Esto es lo que dicen los analistas. En el caso de Rusia también hay un problema económico. La petrolera estatal rusa Rosneft tiene un gran interés con Venezuela porque en diciembre de 2016 tomó una participación de casi el 50% de la empresa Citgo, que es una filial de PDVSA con sede en Estados Unidos. Esta adquisición fue como garantía de un préstamo de 1.500 millones de dólares que también fue otorgado al gobierno de Maduro. También en 2017 Rusia lanzó un salvavidas a Venezuela al acordar reestructurar otra deuda de 3.150 millones de dólares. Entonces, nuevamente, el impacto sería económico y comercial y podría ser muy costoso para Rusia si Maduro sale del poder. Pero además tiene un impacto estratégico porque la presencia rusa en Venezuela se entiende como una amenaza directa al gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico, una influencia que podrían perder casi de manera inmediata. El tercer país en consideración es Turquía. Venezuela, ya sabemos, envía su oro a Turquía y Turquía en retorno envía comida y ayuda humanitaria a Venezuela. Pero para ambos países los vínculos políticos parecen superar los económicos. Esto es lo que dicen los analistas. Ser amigo de Turquía es ser amigo de un miembro de la OTAN. Ser amigo de Maduro es tener una posición estratégica muy cerca de los Estados Unidos. Pero los analistas creen que no hay mucha ganancia para que Turquía reciba a Maduro como un exiliado. Sin embargo, piensan que Estados Unidos tiene muchos elementos para persuadirlo de llevarlo a Turquía. Por último está el caso de Cuba y este parece ser el escenario más factible. Pero también tendría que ser negociado porque Cuba perdería mucho con Maduro fuera del poder. Para empezar, el apoyo económico y segundo, la influencia interna que por años y con el beneplácito de Maduro y de Hugo Chávez han mantenido en Venezuela. Ahora, hay personas que opinan que Estados Unidos podría convencer a La Habana a cambio de algunos beneficios económicos que podrían incluir ajustes en el embargo económico. Rafael, activar una de estas opciones significa que Maduro podría recibir una amnistía o un perdón, pero esta opción no es popular entre la oposición venezolana, quienes creen que Maduro por años ha cometido crímenes de lesa humanidad y que debe pagar por ellos. Incluso ya la Corte Penal Internacional lo está investigando. El contraargumento, sin embargo, es que Maduro todavía cuenta con el apoyo de la cúpula militar venezolana, por lo que una salida no pacífica podría desatar un escenario muy violento de escala internacional, Rafael. Sí, para muchos es completamente impensable un perdón, pero bueno, sobre este tema, ¿qué opina entonces Juan Guaidó sobre las preocupaciones que mencionabas que tienen China y Rusia sobre si Venezuela realmente les podría pagar o no, independientemente de qué gobierno está en el poder? Bueno, Rafael, este jueves Guaidó dijo que había enviado comunicaciones a los gobiernos de Rusia y de China para hablarles del beneficio que ambos países podrían tener a partir de un cambio de gobierno en Venezuela. Entre las cosas listadas, Guaidó mencionó el compromiso para cumplir los pagos con los acreedores y también la recuperación de PDVSA. Escuchemos. Aquí lo que quiero rescatar es el tema, por ejemplo, de los acreedores. Que no se preocupen que Venezuela, un nuevo gobierno, va a ser un Estado responsable con sus acreedores, con los mercados y, por supuesto, con nuestra gente. Así que no debe haber preocupación, sino certidumbre de que podemos rescatar la industria petrolera, que podemos tener muchas mejores operaciones en cada una de nuestras empresas para poder nosotros generar, insisto, estabilidad jurídica, seguridad jurídica que permite inversiones y mejores inversiones. Sí, lo deja completamente claro Guaidó, ok. Bien, gracias por el informe. Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. Gracias. A regresar, Juan Guaidó presenta su plan para cambiar a Venezuela. ¿Qué incluye? El economista José Toro Hardy, quien participó en el panel petrolero este jueves, nos explica más tras la pausa. Volvemos.
incentivar a los jóvenes. Que mejore la infraestructura del sistema educativo. Que mejore los hospitales. Los salarios de la Policía Nacional Civil. Que mejore. Mirador. Les pido que continuemos utilizando, acompañándome con la etiqueta de esta noche, numeral Conclub ZL31E de Venezuela, 31 de enero. Conclub ZL31E. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El Plan País es la propuesta de Juan Guaidó para una nueva Venezuela. Es un plan consensuado con diputados opositores y expertos para devolver, según dicen, la economía venezolana a la senda del crecimiento, lo que exige luchar contra el galopante, o la galopante más bien, hiperinflación del país y paliar la grave crisis humanitaria que sufren los venezolanos, sin olvidar una profunda reestructuración de la deuda pública. Jorge Luis Pérez Valeri, desde Caracas, con más detalles del plan económico de Guaidó. Muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Caracas. Efectivamente, continúan las apariciones públicas de Juan Guaidó en medio de toda esta situación compleja a nivel político que se está viviendo en Venezuela, y esta vez lo ha hecho desde la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudio del país, donde presentó un conjunto de estrategias que han diseñado tanto diputados de la oposición como expertos económicos y que enmarcan en un llamado Plan País para presentar una serie de propuestas con las que se pueda recuperar la economía venezolana en medio de una difícil situación que, como bien saben, pues está afrontando todos los venezolanos. Se hizo hincapié en cifras que llaman la atención, como por ejemplo la hiperinflación, que para este año el Fondo Monetario Internacional está estimando hasta en 10 billones %. También se reiteró la necesidad de buscar solucionar la crisis humanitaria que están viviendo millones de venezolanos que no tienen acceso tanto a alimentos como a medicinas, entre otros insumos básicos. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por buena parte de la comunidad internacional en este momento como presidente encargado de Venezuela, hizo hincapié en las propuestas y de cómo quieren incorporar además a la economía venezolana en los mercados internacionales. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Tenemos un plan bien pensado, estructurado, en cada una de las áreas. Hoy vimos 3, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos. El segundo, ¿qué rol juega cada sector de la ciudadanía en la implementación de este plan? El tercer elemento, categóricamente, demostrar, no con palabras con hechos, sino que estamos unidos en la construcción de este plan. Este es un proyecto extenso con el que la oposición venezolana quiere recuperar la economía. Se habla de liberar los mercados, se habla de permitir una mayor participación de la empresa privada en la empresa pública, buscar la manera de generar confianza entre los inversores nacionales e internacionales. Quieren tener acceso a financiamiento internacional. También está expuesto ese punto en este proyecto de país que está ahora organizando la oposición venezolana, que en las últimas semanas la hemos escuchado hablar también de proyectos, de propuestas, pero se han enfocado mucho en la parte política. Han dado un paso, digamos, buscando ir más allá y buscando presentar cuáles serían las soluciones de cara a la difícil situación económica que está presentando Venezuela. Jorge Luis Pérez Valeri con el reporte desde Caracas. Gracias, Jorge Luis. Lo hablamos con un invitado esta noche, uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a José Toro Hardy, economista venezolano, quien hoy defendió el Plan País en un panel sobre el futuro de la industria petrolera venezolana que tomó lugar en Caracas. Bienvenido a Conclusiones, señor Toro. Gracias por estar con nosotros. Con un Plan País o sin él, y hablando en términos puramente económicos, ¿cuál debería de ser el primer paso que tome Venezuela para enderezar el rumbo de su economía? Ya reportaba Jorge Luis Pérez Valeri que podría llegar la inflación a 10 millones %. Este es un escenario increíble, señor Toro. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Es un escenario increíble, máxime en un ambiente de hiperinflación como no ha conocido la América Latina. 10 millones % de inflación que conservadoramente está estimando el Fondo Monetario Internacional
sumado a la escasez de alimentos, a la escasez de medicina, a la situación de colapso de la economía venezolana y de su principal sector, que es la industria petrolera, representan una situación de caótica, de caos, en lo cual se está subiendo la economía del país. Recordemos que en los últimos 4 años la economía prácticamente se ha reducido a la mitad de su tamaño. Esa es la caída del Producto Interno Bruto que estamos experimentando. El país necesita desesperadamente salir de esto. En lo político estamos viendo cómo... Perdón, ¿me decía? Sí, ante este escenario, ¿cuál sería el primer paso para el país, señor Toro? ¿Me decía? El primer paso yo diría que es frenar la inflación. Hay que frenarla de inmediato. Y para eso hay que devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Lo que viene ocurriendo es que el déficit fiscal es gigantesco, como también es gigantesco el déficit en el flujo de caja de la empresa petrolera del Estado. En ambos casos, el Banco Central viene emitiendo inmensas cantidades de dinero inorgánico que se incorpora al sistema monetario. Esa enorme cantidad de bolívares excedentarios demanda bienes, pero en el país no hay bienes. A lo largo de los últimos años se expropiaron más de 6 millones de hectáreas en el sector agrícola que antes eran productivas y ya no lo son. El único efecto de eso es que suben los precios y esa es la causa de la inflación. Y al final del día, esos excedentes de bolívares que no encuentran qué comprar se desvían a la compra de dólares y por eso se devalúa la moneda aceleradamente. Y eso retroalimenta la inflación. Eso hay que frenarlo inmediatamente. Y la manera de hacerlo, por supuesto, empieza por devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela para que éste no pueda seguir emitiendo dinero inorgánico. Sí, es una de las leyes fundamentales de la economía. No se puede imprimir dinero a tontas y a locas sin que esa riqueza tenga un respaldo real en la economía. Ahora estaba viendo algunos de los puntos principales del Plan País del que hablaba Guaidó este jueves, señor Toro, entre ellos dar apertura a inversión privada en empresas públicas, solicitar financiación de entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que según el texto debe ser masiva. No habla de algo pequeño, habla de algo masivo y reestructuración profunda de la deuda pública. Esto sería para cualquier país algo prácticamente imposible, pero para una nación en profunda crisis como Venezuela, bueno, ya no sé ni qué adjetivo usar porque es un reto, quizá el reto más grande en la historia de Venezuela, enderezar esta nave económica, señor Toro. Así es. Ahora, Venezuela es un país con un inmenso potencial, simplemente que lo han venido destruyendo. Pero con racionalidad económica el país puede y debe recuperarse. Por lo pronto hay que recuperar la industria petrolera. Venezuela producía más de 3,5 millones de barriles diarios cuando llega al poder el presidente Chávez. Hoy en día produce algo más de 1.100.000 barriles por día. Es indispensable recuperar la industria. Pero para eso no hay otro camino que hacer grandes inversiones. Hemos estimado que recuperar la industria petrolera implica invertir entre 25 y 30.000 millones de dólares entre gastos e inversiones por año durante los próximos 7 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Venezuela tiene un potencial también que puede permitirle producir más que eso, pero desde luego, para que haya esas inversiones, es indispensable que haya seguridad jurídica, es indispensable que haya una nueva ley de hidrocarburos que brinde confianza a los inversionistas. Y es necesario entender también que en este momento el petróleo tiene una vida relativamente limitada. Nos está diciendo la Agencia Internacional de la Energía que de aquí al año 2040 la demanda mundial de petróleo crecerá más o menos en un monto similar a lo que hoy en día consumen China y la India juntos. Pero que después de esa fecha el petróleo comenzará a ser progresivamente desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes. Eso significa que tenemos una ventana de oportunidades relativamente corto y que hay que empezar a invertir ya. Para eso hay que establecer reglas claras. Y eso es precisamente lo que se está contemplando en este Plan País. Se lee entre líneas, señor Toro, cuando estaba viendo el Plan País, que se asume que una vez que hay un cambio de gobierno en Venezuela,
automáticamente, inmediatamente se abren las compuertas del financiamiento internacional de la noche a la mañana. Pero ¿es realista pensar que esto sucedería así de pronto? Bueno, por lo pronto ya existen conversaciones y hay instituciones financieras, organismos multilaterales que están dispuestos a prestar la ayuda necesaria. Es muy importante en este momento llenar los anaqueles en el país. Hoy en día, si uno va a los automercados en Venezuela, están vacíos, no hay productos. A la inflación brutal que existe en el país se suma la escasez de productos, no solo en alimentos, también en medicinas, y esto conforma una crisis humanitaria de severas proporciones, como quizás rara vez, o si es que alguna vez se ha conocido en la América Latina. Pero el potencial de Venezuela es alto y es conocido. Estamos hablando de un país que entre 1920 y 1980 fue la economía del mundo que más creció durante 60 años seguidos. Fue la economía del mundo que tuvo menor inflación durante esos 60 años. Fue una economía que por allá en el año 1947 era el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. Por encima de nosotros solo estaban Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. De manera que eso pone en evidencia el inmenso potencial que tiene este país. Lo otro es que el país, la sociedad venezolana, ha aprendido mucho a lo largo de estos últimos 20 años. Hemos aprendido que el populismo no resuelve nada, que la demagogia no resuelve nada. Hemos comprendido que solo con trabajo y con esfuerzo este país se va a recuperar. Y hemos comprendido que la clave para la recuperación de esta economía es el efecto multiplicador de las inversiones, lo que significa que necesitamos grandes inversiones en el país. Y para eso tenemos que entender, por ejemplo, en el área petrolera, que tenemos que ser competitivos con otras naciones que están tratando de atraer inversiones. Pero tenemos enormes reservas de petróleo y por eso tenemos la posibilidad de atraer esos inversionistas para aprovechar esta ventana de oportunidades de 20 años que son muy importantes para la industria, para Venezuela en general, para la economía y la sociedad venezolana. Sí, parte de lo que mencionaba, me ha tocado verlo personalmente, los anaqueles vacíos en muchos supermercados, en donde hay sal, pero no hay ni frijol, ni arroz, ni leche, ni nada. Entonces, ¿qué hace uno con esa sal? Quiero pedirle que se quede con nosotros, señor Toro. Tengo que marcar una pausa, pero vamos a regresar con usted enseguida. Quiero preguntarle si considera que podría Venezuela estar como país abierta a poner en manos de la iniciativa privada, por lo menos parcialmente, su riqueza petrolera. De esto hablamos al regresar de la pausa, pero quiero recordarles antes que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusiones CNN, también en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral conclu BZL31E. Volvemos. En Phoenix, somos CNN. Continuamos la conversación con José Toro Hardy, economista venezolano, que nos acompaña desde Caracas en vivo. Gracias por estar con nosotros, señor Hardy. Le preguntaba antes de ir a la pausa si las condiciones actuales en Venezuela llaman quizá a la posibilidad de que se permita la inversión privada para el petróleo, para que compañías extranjeras puedan entrar a quizá invertir para poder modernizar la industria. Decía usted que hacía falta una inversión del orden de los 25.000, 30.000 millones de dólares. ¿Es necesaria entonces la inversión privada para que esto suceda? Por supuesto. Estoy hablando de 25 a 30.000 millones de dólares por año. Ahora, evidentemente, el Estado venezolano no tiene la más mínima posibilidad de realizar esas inversiones. El Estado venezolano está en una situación de déficit fiscal inmanejable.
Y si acaso tuviese el Estado esos recursos, pues evidentemente tendría que dedicarlos prioritariamente a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad, a todas estas deficiencias enormes por las cuales está atravesando la población venezolana. De manera que el papel de la inversión privada tendrá que desempeñar un rol fundamental en esta recuperación de Venezuela. Entre otras cosas, porque va a ser el efecto multiplicador de esas inversiones lo que nos va a ayudar a recuperarnos. Habrá que hacer los acuerdos necesarios. En el pasado ya ocurrió esto en Venezuela. Por allá en 1997, 98, hicimos una apertura petrolera importante y fuimos capaces de atraer enormes cantidades de inversiones que, de haberse cumplido, hubiesen llevado a la producción petrolera hoy en día por encima de los 5 o 6 millones de barriles diarios. Pero cuando llega el presidente Chávez al poder, fue destruyendo aquella apertura petrolera progresivamente. Ahora, las reservas de petróleo siguen estando en el subsuelo. Venezuela fue siempre percibido como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Fuimos el primer abastecedor de petróleo extranjero de los Estados Unidos y desempeñamos un rol fundamental en los mercados petroleros internacionales. Cada vez que se producía un conflicto en el Medio Oriente, los periódicos y recurrentes conflictos que estallaban en el Medio Oriente, y en cada una de esas oportunidades Venezuela acudió en auxilio del mundo, aumentando su producción petrolera. Esa tradición todavía está allí presente, y basta con que Venezuela en un momento determinado tome la decisión de atraer y brindar seguridad jurídica a las inversiones para que puedan venir al país como vinieron en el pasado. Pero claro, tendremos que ser competitivos, porque hoy en día no somos el único país del mundo que quiera atraer las inversiones. Hay que llegar a acuerdos con el Estado. El Estado conservará las riquezas la propiedad de las riquezas del subsuelo, pero las inversiones que se puedan recibir para explotar esas riquezas tendrán que estar en un altísimo grado en manos de la inversión privada. Hay una situación, señor Toro, que a mí se me antoja más inmediata, más latente y de más emergencia. Hay sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, hay falta de mantenimiento en su industria petrolera, hay escasez de distribución, hay elementos, instalaciones de PDVSA que están en decadencia. ¿Se presentará quizá en el futuro no muy lejano una situación de desabasto de gasolina, si es que no está ocurriendo ya? Sí, claro que se puede presentar. Hoy en día nuestras refinerías están trabajando por debajo del 30% de su capacidad instalada, y en muchos casos menos. Hoy en día nosotros fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día nuestras refinerías no son capaces de satisfacer el mercado interno del país. No solo porque no producimos suficiente cantidad de gasolina, sino porque la que producimos tenemos que importar los insumos requeridos en el procesamiento de esta gasolina, y los importamos, por cierto, de los Estados Unidos. Imagínense usted que en medio de esta sanción, no solo el Estado venezolano se va a ver privado de una cantidad importante de dinero, sino también de esos insumos para poder producir la gasolina que aquí necesitamos. Sí, es una situación verdaderamente lamentable y paradójica al mismo tiempo, que un país como Venezuela tenga que importar gasolina y tenga que hacerlo de Estados Unidos. No necesariamente es el único país petrolero que lo hace, también está el caso de México, pero bueno, en esta situación es realmente muy difícil. Gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones, señor José Toro. Precisamente lo teníamos porque había sido partícipe de lo que se hablaba hoy en Venezuela, este tema económico tan importante, el Plan País, y qué es lo que va a pasar, cuáles medidas se tienen que tomar inmediatamente. Así que le agradezco que haya estado con nosotros en vivo esta noche desde Caracas. José Toro, economista venezolano. Gracias por esa entrevista. Regresamos con más aquí en Conclusiones. En medio de la profunda crisis. Y de esta forma llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Yo soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón. Recuerden que cada fin de semana los espero en las 3 ediciones de Mirador Mundial
a las 6 de la tarde, 10 de la noche y medianoche, hora de Miami. De esta forma terminamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.